Sesiones Extras, el podcast, donde debatimos los temas que importan, así no den votos, con Daniel Duque y Alfredo Ramos. Alfredo, si tuvieras que hacer un top 3 de las cosas que más consumís en términos culturales, ¿qué es lo que más consumís? Pues bueno, diría libros que a veces no están compartidos, muy personal. Entonces creo que sería lo que más hago, creo que de lo que más dedico tiempo es a leer, pero hay unas actividades culturales que me gustan mucho. No, cuando viajo especialmente, aunque hace mucho rato no viajo, he estado muy enfocado, cuando uno tiene hijos viaja cada vez menos. Pues me encanta ir a museos, me encanta ir a conciertos, pues a ópera. Yo soy a mí me gusta mucho la música clásica y la ópera. Entonces suelo hacerlo, pero especialmente museos, creo que es una forma cultural. Y museos de todo tipo, no solo pues museos digamos de pintura, que me gusta mucho la pintura y la escultura, pero otro tipo de museos que también creo que son una forma chévere de mostrar lo que ha sido evolución y mostrar historia, etcétera. Pues diría lectura, museos me gusta mucho y conciertos, creo que son los tres temas que más, digamos, consumo entre otras cosas personalmente y los que más me gustan. Me gusta mucho el teatro y me gusta mucho la música, la ópera y también, pues, digamos, como esas obras tipo Broadway, me parecen chéveres, es, digamos, como una cultura un poquito más pop, pero me parece muy interesante, es como una forma de acercarse al talento. Creo que Al hay mucho baile si talento no ahí. le pegas, vos tenés como dos pies izquierdos, yo creo. La danza no es mi fuerte. Tendría que tomar unos traguitos como para Tiene más mover ritmo un paro para mover cardíaco un que poquito Alfredo Ramos, yo más. creo. No es mi fuerte, no me recomiendo. Pero de pronto los sorprendo, espero y De verá. pronto Algún uno día. saca los prohibidos. No haría TikTok bailando. Eso sí, pues no es no me quiero ver ahí. No me quiero ver Tiene ahí. más ritmo un paro cardíaco que Alfredo Ramos, pues. Bueno, ¿y vos qué? ¿Vos cómo lo haces? Ve, ¿Qué a te mí, gusta hacer? pues a ver, a mí también la lectura, pues me gusta mucho comprar libros, ir a bibliotecas, me parece muy chévere. Cuando estuve en el consejo, me acerqué mucho al sistema de bibliotecas públicas de la ciudad y conocí pues muchas de las bibliotecas que tenemos en Medellín, que me parece una cosa extraordinaria. La música, me encanta consumir música y pues slash ir a conciertos, me parece espectacular ir a conciertos, sobre todo y todo lo que involucra también la música. A mí me encanta bailar, a mí sí me encanta bailar, yo sí pues puedo decir que sé bailar. Sobre todo la salsa, me gusta muchísimo. Em, No reggaetón. no, yo sí escucho reggaetón. Pero bailar reggaetón o También perreás pues contra la pared o toca a veces un perreíto intenso de vez en contra cuando. la pared. Y lo tercero, yo diría, a mí me gustan mucho las artes escénicas y me gusta mucho el teatro, los musicales, en fin. Es como que esas serían como las cosas en las que yo más... Y este año en Medellín particularmente has asistido que, digamos, de todos esos sin esnovismo, pues como Por más ejemplo, natural. alrededor de la lectura, la fiesta del libro, que me parece un evento, o sea, me parece el mejor evento que tiene Medellín, Bacanísimo. espectacular, Mucho por extraordinario. potenciar, entre otras cosas, pues yo creo que le veo, es una Ya, semilla ya pues muy hablamos de eso poderosa que hay que aprovechar y hablamos de más. eso con Sandra Sí, Zuluaga, pues tal también con más cual. detalle aquí en uno de los capítulos. Eh, los conciertos que se hacen, por ejemplo, este año fui al concierto de la Semana de la Juventud, bacano, y estuve también en el altavoz. El altavoz tuvo un problema y es que yo fui el último día y fui a escuchar de bruces a mí y cayó un aguacero, un lapo que, mejor dicho, pues se nos dañó el concierto. Pero sí, yo digamos creo que Medellín tiene grandes eventos bacanos, creo que también tiene un sistema cultural relativamente robusto, con muchos retos, creo que también en los últimos años se ha porreado muchísimo. Medellín venía, cuando Alonso Salazar fue alcalde de Medellín, a mí me encanta decir este dato porque yo creo que Alonso fue uno de los mejores alcaldes que tuvo la ciudad. Medellín era la ciudad que más invertía en cultura en Colombia, invertía más que el Ministerio de Cultura mismo y solamente invertía más plata en cultura Buenos Aires que Medellín en comparación con el resto de ciudades latinoamericanas. Entonces yo creo que Medellín venía construyendo un ecosistema alrededor de la cultura muy, muy robusto, con mucha, digamos, con mucho acompañamiento y apoyo de los recursos públicos, pero creo que en los últimos años se empezó a disminuir mucho el presupuesto. Con el alcalde Quintero tuvimos, yo recuerdo que en las discusiones de plan de presupuesto estaba por debajo del 3% la inversión en cultura, que los artistas se movilizaron alrededor de ese eslogan.
pero pues... Y terminó lamentablemente siendo pues una secretaría, la Secretaría de Cultura de Medellín terminó siendo pues una organizadora de fiestas. De acuerdo. Que era un reto porque había un debate muy profundo sobre qué es cultura, sobre qué debería invertir lo público, si deberíamos invertir tantos recursos, pero casi que la Feria de Flores termina siendo pues el gran porcentaje de la inversión de la Secretaría de Cultura, que ya más lo mostramos, y era que terminaba siendo la alcaldía de Medellín, invirtiendo en tarimas, en luces, un montón de... Y los artistas por allá están muy mal remunerados en muchas ocasiones. Un tema pues de debate muy profundo, y para eso hoy vamos a hablar de la cultura, especialmente cultura de Medellín en Antioquia, dentro de nuestros temas en sesiones extras, los temas que no dan votos, pero que son los que deberían estar en la agenda pública. Gran conversación tenemos hoy sobre Así es, una gran invitada. Hoy, en Sesiones Extras, exploramos cómo Medellín y Antioquia pueden convertirse en una región creativa global. Con nuestra invitada María Montoya, gestora cultural y directora del Centro de Arte y Cultura Contemporánea, Casa de la Leona, hablaremos sobre los retos y oportunidades de la gestión cultural, el impacto del arte en nuestras comunidades y lo que falta para consolidar nuestra región como un referente creativo en el mundo. Cultura en movimiento. ¿Qué necesita Medellín y Antioquia para liderar en creatividad? No te lo pierdas. Y hoy para hablar en sesiones extras de los temas culturales tenemos una gran invitada, María Montoya. Ella es una gestora cultural con una experiencia muy amplia en Medellín y en Antioquia. Es la fundadora de la Casa Leona, espero no equivocarme, y de la Fundación Leona, que busca pues fortalecer el arte, la cultura en este departamento. Muchos lo necesitamos. Ahorita hablaremos un poco de la experiencia de María, pero creo que es una gran invitada para hablar de temas culturales. Empiezo una vez con preguntas, María, dándote la bienvenida a Sesiones Extras, y lo hablamos previamente, hay un tema difícil en la definición de cultura. Para entenderlo, y creo que pues podríamos tener debates profundos, pero sería interesante empezar desde ahí. María, ¿qué deberíamos significar por cultura? Entendiendo que es un debate alto, grande, álgido, que se seguirá por mucho tiempo. Bueno, muchas gracias por invitarme, por tenerme aquí. Creo que han tenido invitadas espectaculares, muy tesas, entonces me siento muy honrada de estar aquí y espero estar a la altura del programa. A ver, ¿qué es cultura? Es que esa es una pregunta tan amplia, tan larga, tan eternamente discutida, incluso desde la academia, pues que a mí me da como un poco de pudor definirla. Yo personalmente tengo como una definición bastante amplia. Yo creo que, por ejemplo, esto que nosotros estamos haciendo es cultura, es un proyecto cultural lo que ustedes han desarrollado, porque conversar y aprender a conversar es un tema en nuestra sociedad. A nosotros no nos enseñaron a conversar con respeto, con tranquilidad, a acercarnos a la diferencia. Entonces yo creo que Alfredo, cultura, yo creo que es casi cualquier manifestación que salga como del ser humano, no sé, como con alguna intención creativa o con alguna intención de explorar temas profundos o temas sensibles. Es que creo que para mí es casi que cualquier cosa. Hago esa pregunta que es difícil. Es muy amplio. Hago esa pregunta que es difícil y entiendo la complejidad, porque creo que también es difícil viéndolo desde lo público, porque estamos hablando de temas públicos, Sí. y particularmente porque los recursos son, por un lado, escasos, difíciles, pero a veces dentro de esa dificultad, la escasez de recursos, la priorización de los recursos, dentro de los temas culturales empiezan a caber un montón de grandes temas, es decir, desde comportamientos ciudadanos, desde, llamémoslo, tradiciones culturales, y entra dentro de la cultura, dentro de manifestaciones artísticas, que después ya daríamos un debate, pero para mí debería ser como uno de los componentes más profundizados dentro de las secretarías, ministerios, etcétera, de cultura. Y vemos que hay esa confusión de alguna forma. No sé si será confusión desde las mismas formas de significados e interpretaciones que existen de la misma, que hacen perder a veces un poco la orientación y la brújula de hacia dónde deberían dirigirse muchos de los recursos y de los programas y de los esfuerzos y el liderazgo público. ¿Cómo has visto en general la participación de este tipo de entidades públicas dentro de la cultura? Es decir, secretarías, ministerios, ¿están enfocadas, o dentro de esa misma confusión que existe hay una gran cantidad de desenfoque y una cantidad de recursos yendo a un montón de actividades que de pronto no deberían estar dentro de la secretaría, sino, hombre, eso debería irse a otros
estamentos que deberían liderar esos procesos? Mira, yo creo que desde la lupa de lo público, como desde la lupa de cualquier gerente, vos tenés que elegir, pues tenés que seleccionar qué es cultura para la administración pública y dónde se enfocan los recursos y dónde se enfoca la energía, ¿cierto? Entonces, para la administración pública de Medellín, la cultura es en este momento prioritariamente un tema de entretenimiento, un tema de eventos. Eso es como lo que hemos leído los últimos años. Pero también, ¿qué es? Es cultura ciudadana, que veníamos hablando de eso. Y también, ¿qué es? Son instituciones culturales, o sea, son museos, son teatros, ¿qué más son? Son bibliotecas, son grandes eventos de ciudad. Pero yo creo que la responsabilidad del sector público es estar constantemente preguntándose esto que me estás preguntando a mí. ¿Qué es la cultura para la administración pública de Medellín y de Antioquia hoy, en este momento del mundo? ¿Qué es? ¿Cómo se amplía o cómo se estrecha esa visión? Porque también hay que entender que la administración pública tiene una responsabilidad con los procesos culturales de la ciudad y de la región que llevan muchísimos años andando y transformando la realidad pues, del territorio. Entonces creo que es una pregunta que puede variar, que se puede transformar en el tiempo y que una administración pública, para ser responsable, debería preguntarse esto: ¿qué es la cultura para los jóvenes hoy? ¿Cierto? La cultura para los jóvenes hoy está muy enfocada, por ejemplo, en consumos de redes sociales, pues, ¿cierto? Son podcasts, son otras manifestaciones que antes para nosotros no eran, digamos, como tan claro que es cultural. Yo creo que es una pregunta que se va transformando, pues, para responderte. Bueno, María, vos pues estabas con Casa de la Leona, Corporación Leona. Si yo tuviera que describirte, pues, como muy cortico, diría que sos una gestora cultural. ¿Cuáles son como esos grandes retos que tiene hoy la cultura, teniendo en cuenta que, pues, ahorita estábamos hablando lo difícil que es la sostenibilidad financiera de los proyectos culturales, lo difícil que es mantener a flote como las ideas creativas? Yo creo que hay muchas ideas súper poderosas, súper creativas que están como en proceso de gestación, pero que siempre tienen ahí una talanquera que es cómo se materializan y demás. Yo quisiera que nos hablaras un poquito de eso, desde tu experiencia, que nos contés un poco también qué es Casa de la Leona, pero y la Corporación Leona, pero que también nos digas cuáles son esos grandes retos que tú has visto como gestora cultural que existen en este mundo para que efectivamente los artistas pues puedan vivir de manera digna, que yo creo que mucho se habla de la cultura, pero poco se habla de la dignidad de quienes crean cultura. Bueno, yo creo que son muchos temas. A ver, empecemos. Casa de la Leona es un centro de arte y cultura contemporánea que está en El Retiro, que en este momento está en una transformación digamos que de su espacio. Y la corporación lo que hace es asesoramos empresas privadas, nacionales e internacionales, para su impacto cultural en la sociedad. Eso es lo que hacemos. También creamos, pues, distintos programas y eventos. Y sí, soy gestora cultural hace ya más de 11 años, increíblemente. Entonces, bueno, eso es como una breve descripción de lo que hago. Dani, yo creo que hay tantos retos en la cultura, porque es que la cultura siempre está en crisis, entonces siempre hay muchos retos. Pero el primero que a mí se me ocurre y que me gustaría como aprovechar este espacio es que todos pensemos, y pues ahí comenzaron ustedes la conversación, pensemos cuál es nuestra responsabilidad en la cultura, ¿cierto? ¿Qué consumos culturales tenemos nosotros? La cultura se le debe a la gente, o sea, nadie crea un espacio cultural o un programa cultural para que nadie vaya. Entonces, la cultura se debe a la gente. Uno hace una exposición de arte, una danza, una obra de teatro para la gente. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanos a la hora de consumir cultura, a la hora de ir, a la hora de apoyar los espacios culturales? Ese es un grandísimo reto, aprender a consumir cultura como sociedad, porque somos una sociedad que no está tan familiarizada con el consumo cultural por muchísimas razones. O sea, aquí nos podemos quedar por falta de oportunidades, por falta de información, por desinterés, pues por una cantidad de cosas. Entonces yo escucho mucho, por ejemplo, personas que me dicen: ay, tal espacio cerró, qué pesar, qué tristeza,
Y mi pregunta inmediata es, sí, ¿y tú ibas mucho? Y la respuesta es, pues, fui un par de veces, no, lo vi en redes sociales. Y yo digo, bueno, por eso cerró, ¿cierto? O sea, ¿cuál es nuestra responsabilidad con los espacios y los proyectos culturales que tenemos? Y eso es una responsabilidad como ciudadanos y por supuesto que del otro lado todas las entidades y los espacios culturales estamos haciendo la tarea de tener una programación más atractiva, de educar públicos, todos los espacios nos estamos preguntando como esto tan necesario, pero creo que eso es uno de los retos, aprender a consumir más cultura, que ahí nos podemos quedar pues un rato, ¿cierto? Aprender desde pequeños que la cultura es un derecho, por ejemplo, y que todos somos dignos de esos espacios culturales y de pertenecer a esos, pues como a esos espacios o a esos programas. Y tú, digamos, desde lo público se habla mucho de la formación de públicos, de cómo, digamos, incentivar o fomentar digamos, financiar la demanda para comprar boletería para que la gente luego pueda acceder gratuitamente de manera inicial a ciertas cosas. ¿Tú cómo has visto o cuál es tu balance un poco de ese trabajo desde lo público, de la formación de públicos en la ciudad y en general pues en el departamento y demás? ¿Cómo te Pues a parece? ver, yo creo que sin duda hemos tenido alcaldías pasadas que han hecho muchos más y mejores esfuerzos para esta educación de públicos, ¿cierto? Creo que ha habido en el pasado mayor inversión, mayor conciencia. Ahí hay un riesgo delgado en que al apoyar, digamos que esas formaciones de públicos, la gente entienda que la cultura es igual a gratis, ¿cierto? Y eso es un problema que siempre va a estar en la mesa y sé que es una dificultad o es un reto encontrar ese balance. La cultura es un derecho, tenemos que hacerla más asequible, tenemos que formar más los públicos, pero no podemos educar una ciudadanía en que crea que toda la cultura es gratuita, porque entonces ¿cómo sobreviven estos espacios culturales, los que son pequeños, grandes o medianos, pero independientes? ¿Cómo sobreviven, cierto? Entonces yo creo que ha habido administraciones mucho más comprometidas con el desarrollo cultural de la ciudad y de la región, claramente, que siempre necesitaremos más recursos, siempre necesitaremos más recursos, siempre necesitaremos mayor compromiso, más recursos, pero también hay una responsabilidad de las instituciones culturales de buscar su sostenibilidad. Yo creo que ahí, por ejemplo, es otro gran reto y un reto que me parece muy, muy, muy importante es la profesionalización del sector. Eso es otro gran reto. Voy a hacer dos preguntas, las voy a hacer, pues, voy a hacer una y seguramente ahorita la repetiremos, porque son muy profundas y hablaste sobre la sostenibilidad de la cultura y ha sido uno de los retos grandes siempre, como en general cualquier empresa, pero particularmente en el sector cultural más difícil todavía, por múltiples razones. Y yo quería preguntar, la primero es sobre la inversión pública en la cultura y es cómo evitar la politización o la instrumentalización de la cultura para fines políticos, porque evidentemente puede que haya un gobernante muy generoso con el arte, con los artistas, con todas las manifestaciones, pero sí, siempre y cuando estén pues adoctrinados y como con cierto sentido político. ¿Cómo hacer para evitar ese riesgo? Porque podría, por hacerse bien, y digamos, pensaría un gobernante, y se ha visto pues en toda la historia, lo hemos visto con las mejores intenciones desde, no sé, voy a hablarlo así, pues de los Médicis, pues que podrían haber sido unos grandes benefactores a ciertos artistas, pero con ciertas intenciones políticas posteriormente. Entonces, ¿cómo evitar la politización? Y la segunda es, para salir de esa, digamos, constante necesidad de estar buscando recursos públicos, cómo empezar a crear una industria de la cultura independiente en el buen sentido para que pueda ser autosostenible y crear todo lo que significa la cultura, crear esos cambios y esas transformaciones culturales a través de esos movimientos. Entonces vamos a lo primero, es cómo evitar el riesgo de la politización de la cultura para no ser instrumentalizada, porque por hacer bien podremos terminar haciendo, como reitero, y uno lo ve constantemente, casi que comprando influencers podría hacerse, pero comprando influencers culturales de alguna forma los regímenes políticos. Pues Alfredo, mira, yo creo que una forma de que eso no suceda es respetando
esa independencia y ese criterio que tienen las manifestaciones culturales, las instituciones, los artistas y los creativos. Si desde el sector público o el sector privado, quien sea que patrocine, digamos que estos proyectos, respeta como esa línea editorial de los creadores y de las creadoras, yo creo que no se politiza la cultura, ¿cierto? Si yo como espacio cultural puedo hacer críticas al establecimiento y aún así me siguen financiando, pues estoy en mi libertad, digamos, de expresión, en mi libertad de crítica, de creación, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que respetando como esa línea editorial, esas manifestaciones artísticas, entendiendo que el arte tiene que ser crítico, que el arte es contestatario, que el arte es inquieto, es reflexivo, se pregunta, yo creo que perfecto, pues como que puede funcionar un buen equilibrio, podemos encontrarlo ahí, pero creo que todo parte de la intención de quien apoya, ¿cierto? Si quien apoya tiene un interés más allá, tiene un interés político, tiene un interés, no sé, soterrado, lo que sea, yo creo que va a ser imposible que no se politice pues la manifestación cultural, pero si vos, no sé, como patrocinador, como sponsor, en fin, no pones como esos criterios como editoriales, yo creo que, pues repito, se puede encontrar un balance respetando esa autonomía. Y vamos al segundo tema, que es uno de los retos, ya lo manifestaste previamente y lo hablamos en la conversación anterior, pues antes de entrar aquí al podcast. Estamos hablando del emprendimiento cultural. Sí. ¿Qué nos falta para crear un buen ambiente de emprendimiento, un buen ecosistema de emprendimiento? Que en Medellín se creó Ruta N en su momento, con temas de ciencia y tecnología, como crear un Ruta N para este tipo de emprendimientos culturales y que sean sostenibles, ¿cierto? Que no sea solo de cuál va a ser el patrocinio, qué concurso me tengo que ganar con el Estado o a quién le tengo que ir pues allá a rogar, a tocar la puerta, a hacerle lobby un montón de meses para ganármelo, sino, hombre, creemos unas empresas sólidas y uno puede ver muchos casos de ciudades que lo han hecho supremamente bien y lo hemos hablado obviamente con el tema de turismo. No sé, las personas van a Nueva York a ver una obra de Broadway y ya están sostenidas, son autosostenibles, son muy poderosas y generan una gran incidencia. La pregunta es cómo podemos hacer eso con nuestro talento, con nuestras capacidades, de lograrlo aquí, en Medellín, en Antioquia. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué instituciones se requieren? ¿Qué alternativas económicas se requieren? ¿Se necesita apoyo financiero? En fin, ¿qué podríamos hacer como para empezar? Pues Alfredo, o sea, tener un Ruta N de la cultura sería como pues extraordinario. No, extraordinario, sería pues el sueño dorado. Yo creo que se necesitan muchas cosas. Hay un primer paso sencillo que ustedes, por ejemplo, lo están haciendo y es generar este espacio para hablar de cultura, de gestión cultural, de emprendimiento cultural, porque es que esto no sucede, ¿cierto? Entonces, lo primero es, si hablamos, si visibilizamos la posibilidad de emprender en cultura, muchas más personas, en especial jóvenes, van a considerar este camino como una posibilidad real. Entonces, lo primero es muy importante que empecemos a hablar de emprendimiento cultural como una posibilidad, como un estilo de vida, como se emprende en moda en Medellín, como se emprende en diseño. Entonces ustedes, por ejemplo, están dando un súper paso, están abriendo una puerta muy importante para que la gente diga, yo quiero emprender en esto, quiero montar una librería, quiero montar un café, bueno, en fin, ¿cierto? Como tantas cosas. Lo segundo es profesionalizar el sector. Y para profesionalizar el sector se necesitan muchas cosas, se necesita unión de la academia, se necesita sector privado, se necesita también sector público. Y hay mercado para eso. Yo creo que hay mercado para eso. Hay mucho talento como para profesionalizar, es lo que quiero decir. Sí, por ejemplo, yo terminé una maestría en España en dirección de proyectos culturales y por ahí el 60% de estudiantes éramos latinoamericanos. Entonces, sí, o sea, hay un mercado, es importante, la gente se está preguntando. Pero hasta hace muy poco, pues digamos que se entendía que la gestión cultural era un tema intuitivo, un tema de relaciones públicas, un tema como si yo voy mirando qué hacer, y yo no creo que sea así. Yo creo que hay que profesionalizarnos, hay que acceder a esa información. Ahora, profesionalizarnos no es tan sencillo, no todo el mundo tiene la capacidad, vivimos en una sociedad profundamente desigual. Entonces, ¿qué nos podemos empezar a preguntar?
cómo la información llega a tantas personas y cómo se les da las herramientas para crear emprendimientos culturales que busquen la sostenibilidad. ¿Cómo? Pues hay seminarios, hay diplomados, hay bootcamps, y yo creo que hay instituciones en la ciudad que lo han hecho muy bien. Voy a poner un ejemplo, Interactuar, ¿cierto? Interactuar ha hecho muy bien esta tarea al crear distintos programas para emprendedores pues, de todo tipo, pero tiene uno de emprendimiento cultural que creo que lo realizó en algún momento con, no estoy tan segura si con la alcaldía o con el Power de Confama. Entonces, hay que crear herramientas, hay que crear otros escenarios. Si muchas personas no tienen acceso a una profesionalización, pues como digamos, unos posgrados o un pregrado, pues inclusive. Pero yo creo que la profesionalización del sector es fundamental, porque cuando vos te profesionalizas, dejas de hacer cosas de manera intuitiva, ves los caminos, ves que no se trata solamente de yo soy amigo de tal o cual para que me patrocine, no. Yo creo programas, yo creo herramientas de medición, yo creo herramientas que dan datos, indicadores, o sea, el emprendimiento pues, cultural y creativo funciona como cualquier otro emprendimiento, pero vos necesitas las herramientas para eso, para saber comunicar, saber cuáles son tus públicos, para pues, saber cuál es tu impacto, etcétera, etcétera. Sí, Bueno, es simplemente un detalle adicional, y es en donde tenemos talento y oportunidades inmediatas, corto, mediano plazo, para empezar a hacer esa profesionalización y esa inversión. Yo creo que Medellín y Antioquia, o sea, yo creo que ya lo hemos venido viendo desde hace un tiempo, que ha venido transitando hacia una economía mucho más creativa, evidentemente, pero específicamente en temas culturales, ¿hacia dónde le deberíamos apuntar? Porque hay mucho, evidentemente, pero ¿en dónde podríamos tener mayores capacidades de lo que has visto, de lo que se ha podido, al menos intuitivamente, explorar? Mira, Alfredo, yo gracias a mi trabajo he visto que en cualquier rincón del departamento hay un emprendimiento cultural. O sea, usted va a cualquier municipio y usted encuentra grande, chiquito, en un garaje, lindo, más bonito, mejor dicho, para todos los gustos, usted encuentra un emprendedor cultural o una emprendedora cultural en cualquier comunidad, porque es que yo creo que esto es de la naturaleza humana. O sea, toda sociedad necesita espacios de creación, espacios culturales, espacios donde expresarse, donde nacer el arte. Es que esto es profundamente humano, ¿cierto? Y yo, por ejemplo, creo que estas personas que están en territorios, digamos, más aislados, más descentralizados, son constructores de paz. O sea, para mí no hay un mejor o una mejor constructora de paz que un gestor cultural, que tiene su espacio en, no sé, pues en el Urabá, no sé. La vereda tal de Necoclí. La vereda tal, y que su espacio está dedicado a los niños de la vereda o a los niños de la escuela. Entonces, ¿dónde hay oportunidades, Alfredo? En todas partes. Yo personalmente me concentraría en muchas regiones de Antioquia porque son las personas que menos tienen acceso a esta información que estamos hablando de profesionalizarse. Más de las manifestaciones artísticas, es decir, somos fuertes en música, en escultura, en pintura, en literatura, en danza. ¿Cuáles podrían que tengamos? Yo creo que Medellín particularmente tiene un tema de la música, pero en una explosión brutal, pues por todo el tema de la música urbana, de estos grandes exponentes que han inspirado a una cantidad de niños y de niñas, y pues en cualquier esquina hay una persona haciendo música urbana. No sé si fue el año pasado o el año antepasado, ya no recuerdo bien, que llegó la Casa Spotify, y no sé si ustedes fueron, pero en Casa Spotify... que por el Perpetuo Socorro. Sí, pero antes la inauguración fue al lado del Museo de Antioquia. Ah, ok. Sí, y crearon un estudio de grabación donde cualquier persona podía ir a grabar su demo gratuitamente. Esto era así. O sea, tenías una hora o 2 horas para grabar tu demo, y esto era continuo, de muchos pelados haciendo música urbana. O sea, la música es un tema en Medellín que está a flor de piel y que yo creo que a eso hay que apuntarle fuertemente, por ejemplo. Yo quería hacer también una pregunta, es decir, a ver, para mí
es importante que el Estado invierta en cultura, en arte, en cultura ciudadana también. Y creo que tiene que invertir, pues porque sí, porque la cultura creo que se defiende por sí sola. Pero entiendo también como que debe haber una corresponsabilidad del sector privado. El sector privado también debería involucrarse en esto. Vos sos gestora cultural, trabajas asesorando empresas en todo este tema. Y entiendo también que debería haber un papel de la academia. Vos ahorita estabas hablando de la profesionalización de los artistas. Yo quiero que entremos en esos detalles. ¿Cuál es el papel? Hay muchas personas que me han escrito que están escuchando este podcast que trabajan en empresas. ¿Cuál es el papel del sector privado en el fomento de la cultura y cuál es el papel de la academia en el fomento de la cultura? ¿Tú dónde dirías que deberían estar sus esfuerzos encaminados? Dani, yo creo que la empresa privada, que creo que ya lo está haciendo, tiene que cambiar sus formas de entender esto que hace tiempo llamábamos responsabilidad social, ¿cierto? Y creo que desde ahí está, voy a involucrarme más en cómo impacto mi entorno, cómo impacto la sociedad. Entonces ahí tiene que haber un cambio que es donde nosotros asesoramos, ¿cierto? ¿Cómo usted puede impactar mejor a través de la cultura, ¿cierto? O a través de la creatividad o de proyectos creativos, en fin. Creo que toda empresa privada tiene una responsabilidad con su entorno, es que es así de claro, pues, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le devuelven al mundo? Yo les voy a contar una experiencia que nosotros mi esposo y yo, que es mi socio, también tuvimos en el año 2020. En el 2020, en plena pandemia, pues estábamos, ya sabemos, todo el mundo en una crisis, y a nosotros se nos ocurrió hacer una feria de arte con artistas emergentes de la ciudad. A finales del 2020 hicimos una exposición en el Centro Comercial Oviedo, una exposición con más o menos 25 artistas, pero nosotros no teníamos ni un peso. En ese, tú fuiste, bueno, compraste, yo creo que sí, bueno, en fin. Total, para decirles lo siguiente, nosotros no teníamos ni un peso. Ni las empresas que tradicionalmente han apoyado la cultura nos iban a dar nada. Me acuerdo que toqué las puertas como de una institución acá en Medellín y me dijeron, María, no es posible, no hay cómo en este momento apoyar emprendimientos culturales si los grandes museos están en crisis, si las grandes orquestas están en crisis, si las bibliotecas están en crisis, mejor dicho, esta ciudad se va a caer, emprendimientos culturales ahora, no hay cómo. Y yo dije, ok, ¿qué hicimos mi esposo y yo? Llamamos a todos nuestros amigos emprendedores que tenían empresas pequeñas y medianas, pues, además, mejor dicho, llamamos al pintor de toda la vida que tiene una empresita con, pues, un emprendimiento con 2 empleados y nos dijo, yo dono la pintura. Hicimos una feria que fue absolutamente autogestionada porque todas estas personas sentían una profunda responsabilidad con su entorno y les estoy hablando de empresas que estaban en crisis en el año 2020, de amigos emprendedores de menos de 40 años. Impresionante, impresionante. Y esto sucedió también en el 2021. Entonces, en el 2021 repetimos la Rambla con 150 artistas colombianos y solamente 2 empresas grandes nos dieron unos recursos, que les voy a decir, los recursos que nos dieron sumaban más o menos 50 millones de una exposición que tenía el presupuesto de 300 millones. ¿Dónde conseguimos los otros? ¿Dónde conseguimos el otro presupuesto? De amigos emprendedores. Entonces, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. ¿Cómo? Sí, pues entonces las grandes empresas sí pueden pensar en eso, Dani. El sector privado, el sector, pues como sí, la gran industria, sí tiene la capacidad de sensibilizarse. Muchas empresas, estoy convencida que se están preguntando cómo hacerlo. Quizás no saben cómo, quizás no saben en qué, quizás no saben cuál es la prioridad. La música, la lectura, las artes plásticas, las artes visuales, bueno, cada uno podrá elegir, pues digamos que con una correcta asesoría, pero yo creo que el papel de la empresa privada es crucial para que las instituciones culturales no dependamos del sector público exclusivamente, porque entonces también se vuelve pues como una situación de dependencia brutal. Pero para mí, pues, digamos que sí, el sector público tiene una responsabilidad enorme de impactar y en conjunto con la academia, pues ya podemos buscar todo esto, pues, como de profesionalizar. Yendo más allá es,
dentro del tema de inversión, es decir, como desde el punto de vista de financiación más bien, porque para esto un emprendedor requeriría recursos o de lo que sea. Puede ser desde que le preste un crédito el sistema financiero o haya un grupo de personas que van a hacer un fondo de inversión para apostarle a varios emprendimientos artísticos o incluso recursos estatales. La pregunta es fácil conseguirlos, es decir, entiendo que hay solidaridad, hay un espíritu de cuerpo dentro del sistema cultural, pero no sé si afuera hay esa visión, que fuera fácil para un artista conseguir recursos o a una persona que tenga un emprendimiento cultural conseguir recursos, de que debo abrir una galería, o voy a abrir una biblioteca, o una librería, o no sé, o un show, o un espectáculo súper chévere como tipo Delirio en Cali, que es muy exitoso, pues seguramente no le prestaron ni un peso al principio, fue realmente con puros recursos propios. ¿Cómo romper ese temor? ¿Qué se debería hacer? O sea, es un tema ya mucho más profundo, pero es parte de la financiación a ese tipo de emprendimientos culturales. ¿Cómo romper el temor de financiarlos? Correcto. Pues Alfredo, lo que vos decís es completamente cierto. Cuando nosotros empezamos a pensar en Casa de la Leona, ningún banco nos iba a prestar. Primero porque empezamos digamos que con esta idea de la corporación saliendo del 2020, ¿qué banco, qué institución financiera iba a prestarle a un emprendimiento cultural en plena crisis? O sea, es que estábamos, pues nada, ¿qué nos tocó hacer a nosotros? Ahorros, familia, papá, tía, amigos, mejor dicho, o sea, todos nuestros emprendimientos han sido así. Y con el paso de los años hemos podido acceder, digamos que a entidades financieras. Hay un reto ahí, que las entidades financieras, y me acuerdo cuando muchas entidades me llamaban y me decían, ¿para qué le va a prestar la plata? Y yo le decía, no, es un centro de arte y cultura. ¿Un centro de qué? ¿Y eso qué? Pues, ¿y cuál es el modelo de negocio? ¿Y cómo pasa? ¿Y qué es? Hay un reto, por ejemplo, y es muchos gestores o gestoras culturales cuando crean su espacio no tienen claro cuál es su modelo de negocio. Yo no sabría decirte si es una obligación, sería lo ideal, sí, pero como los emprendimientos o los espacios culturales se pueden ir transformando en el tiempo, para mí es insensato decirle, pues, como tenerle una respuesta como la requiere un banco, ¿cierto? Es muy difícil. Entonces yo les decía, no, vamos a exponer arquitectura. No, imagínate, pues eso para un banco que, pues me decían, no. Que también es parte... Niña, por Dios, no, esto no va a pasar. Entonces, para responder tu pregunta, ¿cómo quitarle el miedo? No, Alfredo, es que confiando, no sé. Y la pregunta es, por ejemplo, ¿existen, no sé, fondos de inversión o que sea internacionalmente, que funcionen, que uno diga, vea, hay fondos de inversión? Claro que existen. Países que una parte de su presupuesto lo ponen en emprendimientos culturales, que uno pudiera romper esos temores que existen. Evidentemente es un riesgo como todos los negocios en este mundo. Por supuesto, no, mira, yo creo que para romper esos temores es paso a paso, con una sensibilización para un inversor grande o pequeño, pues un inversor, y entender que es que si estás apostando a la cultura, no es un retorno de una discoteca, ¿cierto? No es un retorno de un bar, es que estás apostándole a una transformación social, por más, digamos, que lo común que suene, pero es verdad, y le estás apostando a otras cosas. Entonces, yo creo que es como un cambio de chip desde el sector privado. ¿Qué estamos haciendo por nuestro entorno, por nuestra ciudad, por nuestra sociedad? ¿Cómo estamos aportando al crecimiento? Pero no es yo invierto en, no sé, en la galería de arte, o yo invierto en este museo, o invierto en esta escuela de danza, porque estoy esperando un retorno como me lo podría dar otra inversión. Yo creo que es que eso hay que tenerlo claro. No hay que tenerle miedo tampoco, creo que se retornan desde otra manera, se retorna en tu reputación, en tu marca, en tu responsabilidad como empresa, por otro lado en tus ventas, ¿cierto? Creo que es como otro tipo de retribución. Bueno, y lo otro es el gobierno nacional, esto viene desde el gobierno de Duque, COCREA. Y no sé si ustedes saben, pero COCREA es un programa muy importante para la industria creativa y cultural que le permite decirle a las empresas, usted me apoya
y usted se gana unos beneficios tributarios muy importantes para su empresa. Como el 160% de Exacto. es una cosa impresionante. Entonces, ¿qué pasa ahí? Tienes que hacer todo el proceso para Cocrea. Nosotros apenas nos lo ganamos este año, digamos como ese sello de Cocrea, y le podemos ir a decir a las empresas, vea, usted me apoya, y usted como retorna. Puede que esté el beneficio. Mira, hay empresas que sí lo hacen. Yo conozco una que ha sido muy comprometida, una gran empresa que es Argos, que ha sido muy comprometida y ha apoyado múltiples proyectos a través de Cocrea, pero creo que también es una educación, porque hay empresas a las que te les acercas y les hablas de Cocrea y te dicen, ¿eso qué es? ¿Por qué? Hacen cuentas de otras maneras. Esto es como paso a paso, te voy educando, pues vamos educando a la empresa privada de cómo puede aportar pues, o patrocinar. María, y la pregunta es también como, a pesar de que existen herramientas como Cocrea, que creo que es una, digamos, una gran herramienta que le dice pues al empresario, le voy a devolver más de lo que usted le está aportando a la causa cultural o lo que sea, yo sigo sintiendo que el sector privado como que no se termina de conectar con las causas culturales y prefieren tal vez como invertir sus recursos de responsabilidad social empresarial en otras áreas distintas. No sé qué es lo que pasa y qué tenemos que hacer también para incentivar mucho más al sector privado a decirle, oiga, involúcrese en el mundo de la cultura y hay un montón de iniciativas culturales y sobre todo una ciudad como Medellín, por ejemplo. Es que Medellín es de verdad como capital creativa de Colombia, es impresionante, esto es una locura aquí. Sí. Yo he conocido no sé cuántas iniciativas culturales en Medellín de todo tipo, o sea, desde la comunitaria del barrio, no sé, Manrique, San Blas, hasta los artistas de distintas zonas de la ciudad que se juntaron para construir una galería o lo que sea. Es impresionante. ¿Qué hay que hacer entonces, existiendo tanta oferta por financiar, digámoslo así, tantos creadores, para que el sector privado se involucre mucho más y diga, vamos a apoyar este tipo de iniciativas? A ver, Dani, yo creo que son muchas respuestas a esa pregunta. Yo creo que es un tema de sensibilización a las empresas, de decirles esto es una posibilidad, pero bueno, te decía también, hay muchas causas en el mundo en este momento por las cuales apoyar y tampoco podemos pelear entre causas, ¿cierto? O sea, el medio ambiente, los océanos, los ríos, los animales, la desnutrición, la infancia, la primera infancia, o sea, hay tantas causas por apoyar que yo pues, es decir, yo aplaudo cualquier empresa que esté por lo menos comprometida con una causa concentrada y al 100%. Qué rico que en ese abanico de, digamos que de causas por financiar, por apoyar, en fin, por tratar de solucionar, esté la cultura. Y la cultura es tan amplia, pues ya lo hablábamos, como uno quiera. Entonces yo creo que es una cuestión de sensibilidad, de conversarlo más, de decirle a nuestros amigos gran empresario, mediano, pequeño, porque cualquiera puede aportar. Incluso Cocrea, por ejemplo, también está diseñado para que una persona natural apoye un proyecto cultural y pueda tener beneficios tributarios en su declaración de renta. Entonces nosotros lo que hemos hecho, por ejemplo, desde Leona, ha sido también empezar a llamar, como hicimos en el 2020, a nuestros amigos, antes de ir a tocar las puertas de aquella gran empresa que sabemos que es más desgastante, que es, digamos, que un proceso más lento, más burocrático, empezar a llamar a los amigos y, bueno, su declaración de renta, ¿cuánto es? ¿A usted le conviene? ¿Usted tiene sociedades familiares? ¿Usted tiene family office? Bueno, ¿cómo nos puede apoyar? Venga a su family office y ofrézcale este proyecto de responsabilidad social, apoyando un proyecto cultural. ¿Y cuáles son, digamos que, como esos indicadores de impacto? Aprender a comunicarlos según estos públicos. Y mira que todos podemos hacerlo, pues digamos, pues sí, todos los emprendedores o todos los empresarios, yo creo que pueden hacerlo, pero es una cuestión, Dani, de que la conversación se amplíe y llegue, pues como yo creo que a más empresas o a más grupos empresariales. María, hay una discusión
muy filosófica que trasciende la política y evidentemente a la cultura, que es globalización versus, llamémoslo de alguna forma, localización, o, ¿cierto? O regionalización, o como quieran llamarse. Y es una discusión sobre si deberíamos tener productos para el mundo o en general consumos para el mundo, o algo que nos identifique, que sea propio y que sea lo que nos diferencie del mundo. Y no hay una respuesta evidentemente única, pues la pregunta es hacia dónde deberíamos apostar nosotros como Medellín y como Antioquia a tener productos culturales autóctonos, que las personas vengan a conocerlo, o más bien, hombre, si lo que se consume en el mundo es A, B o C, vamos a producir esto para que las personas vengan a consumirlo en Medellín y competimos de tú a tú, entre comillas, con Estados Unidos, con Europa y con, no sé, con Asia, pues, pero hacia dónde debería irse la cultura, o es una mezcla entre todo y hacia allá deberían ser muchos de nuestros productos, porque no sé, digamos el reggaetón, vamos a poner el caso del reggaetón, que es una forma de expresión musical muy clara, donde somos muy poderosos globalmente. La pregunta es, no, pues no, en Medellín no se creó el reggaetón, o sea, apropiamos algo que era muy fuerte, no sé, tal vez creo que fue en Puerto Rico, tal vez que fue que nació, pero aquí lo volvimos un boom global y vienen muchas personas a Medellín simplemente a intentar encontrarse un artista de reggaetón en la calle. ¿Hacia dónde A ir a Perro apostar? Negro. Sí, sí. Tal cual. Yo creo que es una pregunta súper interesante, pero me quedé pensando en una parte de la respuesta que enseguida te la doy, también del tema de la financiación de privados. Mira, yo creo que un gran producto que esté conectado con el mundo de hoy es un producto entiéndase como un espacio, como una programación, como una iniciativa, cuando es muy consciente de dónde proviene, cuando está muy conectado con su contexto. Nosotros y nadie en el mundo puede pretender ser una cosa distinta a su contexto, y eso me parece muy importante. Yo creo que un producto exitoso es el que es consciente como de su raíz, de su origen, y lo quiere enaltecer. ¿Por qué en este momento está tan, no quiero decir moda, pero sí, porque estamos viendo como un resurgir de los oficios? Es que eso no es gratuito, estamos viendo un resurgir de la cerámica, de los textiles, de la carpintería, de los oficios, y es porque eso habla mucho de nosotros. Entonces yo creo que ahí es cuando creas un producto, pues como le decimos, local, que estás conectado con lo local, estás potenciando tus raíces, tus herramientas, tu contexto, tu entorno, y lo vas como proyectando, no sé, como un camino internacional, pero yo no porque quieras, a ver, ¿cómo lo digo? No porque quieras exportarlo, no porque quieras hacer como productos estándares internacionales, que creo que es un poco como tu pregunta, sino porque o sea, te concentras tanto en perfeccionar lo que está a tu alrededor, que creo que es inevitable que esté conectado con un mundo. Sin embargo, creo que las discusiones de cultura, como amplias y de ciudad, tienen que estar mucho más conectadas con el mundo, que esto no es solo los emprendedores culturales. En el mundo, ¿de qué se está hablando? Por ejemplo, en Pública. Pública es un evento de gestores y gestoras culturales europeo, que se discute anualmente como grandes temas que está permeando la cultura. Y este año, ¿qué se discutió? Inteligencia artificial, cultura y salud mental, ¿cierto? Cultura y salud física. O sea, cómo está permeando y cuáles son los retos en la cultura, en la salud mental del mundo. Es que eso es supremamente importante. Cómo la inteligencia artificial ya se incorporó a nuestras formas de trabajar. Cómo los creativos, cómo los artistas tienen que convivir con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya está creando fotografías, está creando pintos, ya hay venta de obras, digamos, artísticas creadas por inteligencia artificial. Eso es impresionante, y nosotros no nos podemos quedar atrás en esta discusión, porque pues Colombia se ha quedado muchas veces atrás en estos temas, y esto nos coge ventaja, el mundo nos coge ventaja, no podemos llegar tarde a eso. Entonces, para tener, digamos, que una cultura más internacional, yo creo que tenemos que conversar, tenemos que debatir como sobre estos macro temas, y ya pues digamos que cada emprendimiento, cada gestor, bajarlo como a lo local
y concentrarse como en un producto local, muy conectado con su entorno, muy conectado con su comunidad. Esto también es súper, digamos que súper importante. En todas partes del mundo se está hablando de la pertinencia de los espacios y de los proyectos culturales. Son pertinentes mientras estén conectados con su comunidad. Si no estás teniendo en cuenta tu comunidad, no estás haciendo nada. Entonces, no sé si te respondí. Yo ya para que vayamos cerrando, María, que esta conversación está muy interesante, ¿cómo qué mensaje le dejarías vos a los creadores, a los artistas que están como tratando de decir, bueno, quiero sacar adelante mi iniciativa cultural, no sé de dónde echar mano, estoy aplicando a las becas de creación de la alcaldía o del ministerio, pero pues también, digamos, quiero explorar otras opciones, como no sé si vos que conozco pues tu trayectoria, tu carrera, lo que has hecho, me pareces una berraca, o qué mensaje le querés enviar a esas personas también para inspirarlas un poquito a que no desfallezcan en el esfuerzo. Yo creo que, bueno, sí tengo dos mensajes muy importantes. Mira, yo creo que es muy importante cuando uno es emprendedor en cualquier área y en el cultural, pero especialmente, tener una convicción muy grande. Yo creo que eso casi todos lo tenemos, porque es que pensaba, cuando vos sos gestor o gestora cultural, yo creo que tenés un amor por la humanidad, pues como es inevitable. Entonces tener una convicción muy grande como en su idea, eso me parece muy importante, pero que esa convicción en algún momento no atente contra vos mismo. Eso es fundamental, fundamental, porque el emprendimiento cultural, la gestión cultural es muy retadora, es un camino muy retador, que desfalleces muy fácil. Pues, o sea, es tan desgastante que tenés como que ir midiendo o ir reservando, administrando bien la energía para no darle todo, porque es que yo sé que los artistas, o sea, uno se desvive por su proyecto cultural, como si quisiera salvar una parte del mundo y que quizás sí lo estamos transformando, pero le entregas todo y te agotas muy rápido. Entonces eso es muy importante. Cuidar esa energía y cuidar como esa salud emocional y esa salud mental. Otro consejo que yo daría es tener una gran red de apoyo. Y una gran red de apoyo, familia, amigos, y concientizarlos de esto. Es decir, si usted tiene un amigo o usted tiene una amiga, pues, y es una invitación que le hago a la gente y a mis amigos se los hago, que está emprendiendo en cultura, apóyelo de muchísimas maneras y sepa además que un gestor y una gestora cultural es casi igual a un líder social, porque están transformando sus entornos. Entonces, los gestores y las gestoras culturales de la región también estamos en riesgo. Y eso es muy importante, y vivimos en un país en donde asesinan líderes sociales cada tanto tiempo. Entonces, ¿qué es la red de apoyo? No es solamente una red económica, vaya, visite, compre, tómese el café. No, esté atento a su amigo y a su amiga que está en X lugar, en X vereda, en X barrio, pues como afrontando esta misión. Eso es como lo que le diría a un emprendedor o una emprendedora cultural. Una muy buena red de apoyo, un muy buen cuidado de la salud emocional y mental, y una convicción pues en su idea profunda, porque yo creo que ahí está pues como una de las claves para que sea exitoso. No tengo la fórmula del éxito pues, pero en mi experiencia creo que eso es lo que más me ha ayudado a mí, más o menos. María, muchísimas gracias por esta conversación aquí en Sesiones Extras, muy nutritiva, y además creo que nos dejan muchos interrogantes y muchas cuestiones para profundizar posteriormente, entendiendo la cultura como un fenómeno, creo que natural al ser humano, que jamás va a desaparecer. Al contrario, tenemos que cada vez fortalecerla más, y que desde lo público particularmente, con un énfasis en lo privado también, pero es particularmente desde lo público, ha tenido un gran descuido histórico, donde tenemos unas grandes oportunidades de transformar nuestra sociedad
a través de mucho, desde buenas inversiones, pero sobre todo de promoción de talentos, de promoción de espacios de transformación interna de los seres humanos, que yo creo que hay mucho política filosófica de los seres humanos. Yo creo que la cultura tiene una trascendencia en muchísimos campos que a veces no, yo creo que desde el punto de vista público no se notan en muchas ocasiones, pero sí tenemos que hacer esas grandes inversiones y agradezco mucho esta conversación porque nos genera pues además muchos interrogantes. Yo creo que las conversaciones nunca tienen punto final. Eso creo que como unos puntos suspensivos para hablar de muchos más temas y agradecemos, insisto, el espacio en sesiones extras y muchas más conversaciones que esperamos tener con personas como vos y con muchas otras que están haciendo unas grandes transformaciones en sus comunidades. Bueno, muchas gracias y yo creo que quedaron muchos temas ahí, pero no, me alegra mucho que por lo menos la conversación se abra, pues. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora llega Asuntos Varios. Nos sumergiremos en lo que está pasando hoy en la política, la coyuntura, los debates y lo que está moviendo a Medellín y a Colombia. Alfredo, Medellín está intransitable. Colapsada. Intransitable, Colapsada. o sea, yo creo que ya en Medellín cae un aguacero y no hay metro y no hay transporte público eficiente. Se caen árboles Y entonces hay un taco y yo estos días te quiero contar una anécdota. Yo estoy dando clase en EAFIT los lunes de 6 a 9 de la noche y tenía una ¿De salida baile? y tenía una no, No es de ciudadanía baile. y democracia, Bueno. pero de baile también puedo dar cuando sí. quieras. Y a mis estudiantes los llevé a una salida de campo a Moravia, el día en el que se dañó la catenaria del metro. Y entonces arrancamos a las 6 de la tarde y llegamos casi a las 8:30 de la noche a Moravia. Intransitable la ciudad y entonces ya nos dijeron que no, que es que Sí, como que nos echamos a la pena y ya todo el mundo se acostumbró a vivir con esa dificultad. Es que además es pérdida de calidad de vida, pérdida de competitividad de la ciudad. Económicamente eso es muy costoso. absolutamente. El costo ambiental de las congestiones, eso no tiene nombre. Es decir, cuando un carro más contamina es cuando está quieto o prendido, entre otras cosas. Sí, son muchas malas externalidades, pero no estamos haciendo nada. La accidentalidad vial Alfredo, es un ese es tema, otro tema. de los más graves que existen. O sea, en Colombia estamos disminuyendo los muertos en las vías, pero en Medellín han aumentado en 20%. Sí, hay más muertos hoy por temas de tránsito que por homicidios. Es impresionante. Eso era impensable pues hace ¿Qué hacer 15 con la años. movilidad? Son temas muy complejos porque lo hemos dicho, hemos dicho muchas veces como que secretarías, si uno cerrara secretarías, que pasaría en Medellín y no pasaría absolutamente nada en algunas ocasiones. Parecería que la de movilidad fuera una de esas, que el problema se acrecenta todos los días y no hay soluciones concretas. Es decir, ya parecemos manejando una rutina de congestión, accidentes. Si hay un choque, pues pues intentar reaccionar más rápido, pero a veces uno siente que los agentes de tránsito no dan abasto, no tienen tiempo para solucionar todos los problemas. Es decir, nos va a costar mucho, en muchos sentidos. O sea, habría que tener temas desde ideas agresivas, en algunos momentos, de, hombre, peatonalizar más zonas de la ciudad y menos vehículos. De acuerdo. Con lo que eso signifique, que es duro porque Medellín está muy acostumbrada al carro. Y tenemos lamentablemente tenemos lamentablemente muy bonito, pero para movilidad muy duro, una geografía tan compleja como la de Medellín, una geología tan compleja con unos lomas, pues a veces que parece uno tiene que subir casi que en Unos retos escalera, logísticos, pues, uno digamos. tiene que subir en escalera, pero no hay más, nosotros no tenemos capacidad para seguramente construir más vías en la ciudad. O sea, aquí el retraso frente al número entre motos y carros que tenemos es grandísimo. Entonces yo creo que habría que tener una combinación entre más capacidad, es decir, más favorabilidad al peatón para que caminemos más. Yo creo que las personas están más dispuestas a caminar, entendiendo que las complejidades cuando llueve, eso lo hace muy difícil. Dos, un tema de vivienda, para que nosotros vivamos más cerca de De ordenamiento territorial. Tal cual, más fácil que nos podamos movilizar en zonas más planas de la ciudad. Medellín creció hacia sus laderas y todavía seguimos desaprovechando mucho el espacio plano que tenemos y hay mucho por hacer ahí. Y nosotros deberíamos poder transitar en bicicleta o en bus fácil o caminando, uno no tener que tener unas distancias tan grandes para movilizarse hacia su centro educativo o hacia su trabajo. La ciudad o de hacia los 15 minutos. Tal cual, eso debería Eso hablaremos pensarse. en otro capítulo. Ese es un punto donde nos falta mucho por avanzar, pero hay que pensar ya, hay que tomar decisiones ya porque no se están tomando. Y al contrario, hay cada vez más motos, más carros y más congestión, con todo lo que eso está acarreando. Y iría un poquito más allá. Yo creo que hay que empezar a pensar unas soluciones un poco más agresivas. Voy a poner un ejemplo.
pensar que los carros, son temas hasta ya tributarios, que uno dijera, hombre, uno deprecia el carro y lo pudiera, después de un número de años, no tener que vender, sino que el Estado se lo pudiera de alguna forma uno reponer y no tener que estar uno pensando en cómo vendo el otro carro para comprar el siguiente, sino que uno pudiera deducírselo de impuestos, lo que está pagando de sus cuotas, muchas cosas que uno podría pensar un poco más sofisticadas para que no estemos entonces un carro, yo tengo en 10 años 4 carros y los 4 están andando, el que compré, después cambia los 3 años, cambia los otros años, cambia el otro año, entonces tenemos 4 carros andando de una sola persona propietaria inicial. Nosotros deberíamos empezar a pensar un poco de ideas más sofisticadas. Pero no me queda duda de que tiene que haber unas transformaciones profundas, sociales, urbanísticas, por un lado, pero también un poco de ideas más agresivas y un poco más sofisticadas, sin hablar de lo que está pasando hoy, que es un tema que aquí pues me excedí un poquito en tiempo pues para la conversación que estamos teniendo, pero en pensar en que Medellín cobra impuesto vehicular solamente al 25, más o menos 25% de los carros y menos del 5% de las motos que transitan por sus calles. Hay que pensar con ideas sofisticadas al respecto. Yo diría, o sea, lo primero que yo diría es, tenemos que cumplir los planes que nos trazamos. Nosotros tenemos un plan de ordenamiento territorial que se aprobó en el 2014, sí, que dice que tenemos que construir 400 kilómetros de ciclorrutas, que dice que tenemos que avanzar mucho más en andenes, que dice que tenemos que consolidar la ciudad de los 15 minutos y crecer más hacia el centro en vez de hacia las laderas, que dice que tenemos que hacer renovación urbana y mejoramiento integral de barrios. Eso no se cumplió. Yo siento que las administraciones llegan es como concentrándose en qué cosa faraónica hago yo para que me recuerden a mí, faraón alcalde, y no más bien como cómo materializamos los planes que con mucho esfuerzo hemos construido. Uno podrá tener diferencias con el POT o no, pero pues es el POT y se aprobó en el Consejo y goza de alguna legitimidad y pues hay que tratar de materializarlo, y creo que ninguna administración se esforzó por realmente materializar como esos grandes planes. Otro plan que tenemos, el plan rector de expansión del metro. Entonces el plan rector de expansión del metro nos decía metro de la 80, pero también otra línea por la 34 que conecte la Guacatala con Manrique para los Verdes, pero también una línea por San Juan, una línea por la 33. Entonces, como que lo que yo digo es, existen los planes, existen las ideas, la ciudad está sobrediagnosticada en muchos de estos asuntos, sabemos dónde deberían estar trazadas las ciclorrutas, pero esas cosas no avanzan. Entonces uno dice, ¿para qué sirve la Secretaría de Movilidad? ¿Para qué sirve la Secretaría de Infraestructura? ¿Para qué sirve la Dirección de Planeación? El área metropolitana, por ejemplo. ¿Para qué sirve el área metropolitana si no es para materializar eso? Y pongo otro tema. Una de mis peleas eternas en el Consejo era la sobretasa ambiental. La sobretasa ambiental es la que financia el área metropolitana. El área metropolitana recibe al año por concepto de sobretasa ambiental más de 300.000 millones de pesos. Y esos 300.000 millones de pesos se los están gastando según la sobretasa ambiental. La sobretasa ambiental, dice la ley, tiene que ir dirigida a proyectos de restauración de ecosistemas, a conservación de ecosistemas estratégicos, y el área metropolitana se la está gastando en intercambios viales. Entonces, claro, lo que vos decís, Medellín ya no le cabe una vía más, y entre más vías sigamos armando, más carros vamos a incentivar. No vamos a ver, es como hacerle otro hueco a la correa para luchar contra la obesidad. Y pues no estamos combatiendo el problema de fondo. La ciudad se está infartando cada vez más en términos de movilidad y uno ve que las cosas no avanzan. Y un último punto que me parece estructural, el metro de Medellín. El metro de Medellín tiene problemas financieros muy graves porque tenía una solidez financiera importante, pero en la pandemia le tocó gastarse una parte importante de los ahorros que tenía para seguir operando, porque recordemos que los sistemas de transporte, pues por orden gubernamental, no podían dejar de prestar el servicio durante la pandemia porque era un servicio esencial para transportar médicos, para transportar personas con permisos especiales, y el metro se quedó sin plata. Entonces hoy el metro necesita hacer un montón de inversiones muy importantes en infraestructura, en mantenimiento, en renovación de flota, en cambios estructurales, en materialización de su plan rector de expansión, pero no tiene los recursos. Entonces yo creo que ahí también la gran reflexión es dónde está la plata de los recursos destinados a movilidad y cuál ha sido la eficiencia, que yo creo que ha sido ninguna. Yo en los últimos 15 años solo he visto empeorar la movilidad de la ciudad. Si a mí me preguntan ¿cómo veía la movilidad hace 10 años? Yo decía,
regular. Si me dicen cómo la veía hace 5 años, decía mal. Si me dicen cómo la veo hoy, te digo re mal. Y si me dicen cómo la veo en 5 años y seguimos a este paso, pues no hay movilidad, no nos movemos. Un desastre absoluto. Sí, yo diría que hay que hacer transformaciones urbanas, es decir, la vivienda es un tema fundamental para la movilidad. Y no sé todo, como que hablaran dos temas completamente diferentes. Y muchos de esos recursos, en qué se están invirtiendo en infraestructura, yo creo que habría que mirar en qué se invierten claramente. Es decir, estamos haciendo un propósito de hacer unas vías a veces de unos pequeños, digamos, enlaces viales, unos intercambios que lo que hacen es trasladar el taco a unos kilómetros, a 100 o 500 metros más adelante, es un nuevo taco. Entonces uno anda muy rápido ahí, a 50, pues que es lo más rápido que yo creo que uno puede andar en Medellín. Si vale la pena eso, o más bien aprovechamos recursos para invertir en temas, como lo vimos, mucho más sofisticados. Para poner un ejemplo, el Fondo de Estabilización Tarifaria de Medellín, el FED, que tiene un déficit supremamente grande todos los años, que sustentamos las tarifas del metro y el Metro Plus y del Metro Cable, entre todos ellos. ¿Por qué no se van los recursos del área metropolitana para ese Fondo de Estabilización Tarifaria, por ejemplo? ¿Por qué no financiamos nuevas líneas del metro en toda el área metropolitana? Porque no solo lo que requerimos en Medellín, sino en toda la conexión del área metropolitana a través de un pedazo de esos fondos de la sobretasa ambiental para un transporte público limpio, amigable con el medio ambiente, que caminemos mucho más, montemos más en bicicleta, pero sobre todo que sea un integrador, un factor integrador del transporte público. En fin, muchas cosas por decir, pero definitivamente creo que estamos ya echados a la pena y no podemos quedarnos de brazos cruzados en un problema grave como la movilidad, que insisto, está cobrando problemas ambientales, económicos, de vidas, de accidentes, tantos retos que tenemos en este momento. Bueno, y un agradecimiento a Books, que nos presta sus instalaciones para grabar este podcast. Ya quedan 2 capítulos que van a estar, perdón, 3 capítulos que van a estar espectaculares, no se los pueden perder, sigan atentos, suscríbanse a YouTube, a Spotify y gracias por escuchar. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio de Sesiones Extras. Si te gustó la conversación de hoy, no olvides suscribirte, dejarnos tu opinión y compartirlo. Nos escuchamos en el próximo debate, donde seguiremos hablando de los temas que realmente importan a Medellín.